Don Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias por acompañarnos. Es verdad que la historia de los avances y descubrimientos que logran los españoles en los mares es algo que, por lo que sea, no conoce muchísima gente. Bueno, a veces se nos olvida, por obvio, que, fíjese, el símbolo nacional, la bandera, es la que dio Carlos III a la Armada, Sí. que luego pasó a ser la del Estado. Y fíjese que del mismo escudo, aparte de los antiguos reinos y la corona, lo único que aparece como símbolo de una joya colectiva son las columnas del Plus Ultra, que representan, pues claro, todo lo que supone el descubrimiento, la primera vuelta al mundo y tal. Entonces, curiosamente, una de nuestras señas de identidad, justamente como pueblo y como cultura, es justamente el mar, aunque de puro obvio se les olvide. Todo esto parte, no hay que olvidarlo, de lo que ocurre pues desde finales del siglo XV, también pues en paralelo a los descubrimientos portugueses, principios del siglo XVI, y a raíz de ahí durante los siguientes siglos en lo que es el descubrimiento, conquista, colonización y gobierno de América, donde prácticamente los españoles hicimos de lo que era un viaje a otro mundo, casi yo lo compararía hoy en día a un viaje a otro planeta, hicimos casi, como paseaba con la flota de galeones, hicimos una línea casi de cercanías entre un lado y otro, y todos los años íbamos para allá montados en unos barcos de madera en unas circunstancias terribles. Todo eso lo consiguen los españoles. Efectivamente, y con el problema añadido de que al tener la inmensa suerte y la capacidad para hacer todo eso, pues inmediatamente nos surgieron competidores en la misma Europa para disfrutar de todos esos descubrimientos y de todo ese conocimiento del planeta. Y claro, eso generó una constante lucha de 4 siglos. Claro, y luego, no solo el descubrimiento de América, bordear el estrecho de Magallanes, la conexión de América con Asia, conexión marítima y ese a través de la propia flota que existía anualmente, el contacto entre las Filipinas y México. Claro, es que todo esto que nos parece tan sencillo y que decimos, bueno, la vuelta al mundo, por supuesto, que decimos sobre los libros, entonces eran exploraciones inimaginables. Sí, bueno, es que es curioso que, por ejemplo, el hombre que asegura la conexión entre los 3 continentes, Asia, cruzar todo el Pacífico, que es la tercera parte del planeta, y la conexión con América, Frutas de Indias, que es Andrés de Urdaneta, pues es una persona relativamente desconocida, salvo el hecho en sí que encontró la manera de volver desde Filipinas a México. Entonces todavía no existía Panamá, y el estrecho de Magallanes era y sigue siendo muy peligroso. Aparte de eso, apenas se menciona casi nada de su vida y tal, y es interesantísima. O sea, daría más que para una película, incluso para una serie biográfica. Porque está llena de aventuras, de hechos humanos, algo sorprendente. Por eso lo escogí como el primero de los personajes que merecía la pena ser más recordado de lo que es. Claro, es que en cualquier otro país del mundo Andrés de Urdaneta daría nombre a centenares de plazas, colegios públicos, institutos, porque lo que consiguió fue algo, bueno, yo creo recordar de mi época de estudio, para volver de Filipinas prácticamente había que llegar hasta no hasta Alaska, pero prácticamente hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá por las corrientes y luego bajar desde ahí. Todo eso lo descubre un español en el siglo XVI. Lo curioso es que repitió la hazaña de Colón. El problema, muchas veces, probablemente a América llegó mucha gente antes que Colón. El problema era volver, no tanto ir. Y curiosamente lo que descubrió Urdaneta fue algo paralelo a lo que hace Colón, que es, para volver lo mejor es subir en latitud, subir hacia el norte para encontrar vientos y corrientes favorables y volver. Porque claro, a lo mejor llegaron antes gentes a América, pero no servía de nada si no volvían y no se establecía una corriente continua. Las hazañas realmente de Colón y de Urdaneta
fue encontrar el camino de vuelta, que además, curiosamente, de paso, demostraron que el planeta es bastante simétrico, que no era una cosa caótica como se creía antes y tal, sino que tenía una estructura propia, la circulación de vientos y de aguas, incluso de tierras, y que era conocible. No era una cosa mítica ni tal. Que se sabía que era esférica la Tierra, se sabía de mucho antes, pero otra cosa es comprobarlo y aclarar cómo es la distribución de mares, continentes, vientos y que todo. Eso es. Dentro de estas 11 historias, de estos 11 personajes, u 11 hechos, porque a veces son familias las que trata, como el caso de los Bazán, hay pues, Andrés de Urdaneta, la saga de los Bazán, Pedro de Cibiaur, Juan Gutiérrez de Garibay, Fadrique de Toledo y Osorio, Antonio... Bueno, hay un montón. Háblenos de otro. No vamos a desglosar uno por uno porque también sería desvelar el libro y lo que queremos es que la gente se acerque a las librerías, se lo compre, pero hemos hablado de Urdaneta. Otra de las figuras para usted imprescindible de las que ha recogido en este libro, ¿cuál sería? Háblenos de alguna de ellas, Agustín. Bueno, pues ahí cada una tiene un poco su porqué. Dedico un capítulo, por ejemplo, a la saga de los Bazán. Todo el mundo se acuerda de don Álvaro de Bazán, el grande, el más famoso, pero lo curioso es que es toda una dinastía, que es muy poco frecuente, que durante 2 siglos, de padres a hijos, estuvieron pasando el mando de escuadras y destacándose. Hay Bazanes desde comienzos del siglo XVI, desde la conquista de Granada, hasta el final del reinado de Carlos II, cual es curioso, porque no suele darse mucho en España esas dinastías tan largas y además de gente destacada. O anotar la historia de un almirante prácticamente desconocido, que fue uno de los que más flotas de Indias trajo, el quinto en los 300 años que duró las flotas de Indias, que fue un niño abandonado por sus padres. Y se apuntó con 14 años a las flotas de Indias como soldado y consiguió llegar a almirante en una época en que las barreras sociales y nobilidades eran enormes. Consiguió llegar a almirante y terminar siendo rico y un gran señor en Sevilla, aparte de derrotar en 2 ocasiones a escuadras inglesas que eran superiores y prácticamente salvar a la monarquía de Felipe II de la quiebra absoluta al final de su reinado. Luego, pero hay infinitos, no digo que infinitos, pero sí que hay muchos almirantes muy poco conocidos que hicieron grandes cosas tanto en el terreno estrictamente militar de la navegación como en el terreno científico. Pues por ejemplo el hombre que en el siglo XIX, Joaquín Bustamante, inventó la mina submarina, que no es prácticamente nada recordado, y que fue el que instaló en España muchas de las primeras instalaciones eléctricas y telefónicas. Qué curioso. Porque era un magnífico técnico. Sí, porque hay que recordar, perdone, que estos, claro, aquí se mezclaba un poco, eran descubridores, conquistadores, evangelizadores, pero también científicos, muchos de ellos, y gracias a ellos y a sus testimonios nos han llegado verdaderos tesoros, pues en materias como la biología, la geografía. Gracias a estos hombres también nos han llegado todas estas cosas. Es que la idea era eran los primeros que tomaban en contacto con un territorio, y entonces ya desde la época de los descubrimientos hasta por ejemplo la época de Malaspina, qué importante. Lo que hacían eran completos informes acerca, ya no solamente cartográficos de las tierras y mapas, sino de cómo eran los indígenas de las tierras, etnográficamente, qué se cierto, producía en ellas, montones de cosas. O sea, eran hombres realmente, en ese sentido, en el mejor sentido de volada, renacentistas, interesados por todo y preocupados por todo. ¿Y por qué hemos vivido el último avance técnico? ¿Y por qué hemos vivido de espaldas a esta historia de España sobre el mar? ¿Por qué se ha olvidado? ¿Por qué, en cambio, los ingleses tienen tropecientos mil monumentos a sus marinos y Trafalgar, y aquí no se nos da cosa? No entiendo muy bien por qué, cuando deberíamos estar orgullosos de lo que, ya solo en el ámbito científico, no vamos a tocar otros, en el ámbito científico y de descubrimientos se logró por parte de marinos españoles. ¿Por qué seguimos acomplejados en ese sentido? No sé,
me imagino, yo creo que hay varias respuestas a eso, que todas se complementan. Uno, el sentido que tenemos de decadencia y de pérdida del papel de España en el mundo desde fines del siglo XVIII, desde la gran crisis de la gran independencia, emancipación. Seguimos con lo del 98 todavía, ¿no? Seguimos pelando. Todavía estamos sufriendo un poco esas consecuencias. En otro, y yo creo que eso también ha producido en España, que es muy de nuestro carácter, el que somos un poco bipolares. O somos la sal de la tierra o somos el desecho de la tierra. Sí, también es verdad. Y no es para tanto. Ni éramos tan perfectos en el siglo de oro, ni somos tan malos, sido ¿no? Después tan malos, claro. Tan malos después. Luego también sí que me parece significativo el dejar claro que, aunque el origen de los marinos y de los marineros era, bueno, pues formaban parte de él todos los pueblos que conformaban España entonces y todos los reinos, bueno, tampoco podemos desdeñar la importancia que ha tenido el mar siempre para la corona de Aragón, por ejemplo, con esa proyección mediterránea que tuvo, y que yo entiendo que la herencia de lo que recogemos después también viene de ahí, pero la corona de Castilla también tenía un componente atlántico muy importante. Pero quería yo subrayar la amplísima presencia de vascos, de marinos vascos, grandes marinos vascos y grandes tradiciones y sagas de familias marineras vascas que sirvieron a la corona española y dejaron bueno, pues grandes descubrimientos como los que venimos comentando. Sí, bueno, y es que ya bastante desde el siglo XIII y XIV ya los marinos vascos subían hasta el Báltico y hasta Suecia llevando productos mediterráneos allí. Y trayendo los productos, que decir, por ejemplo, se nota hasta en las tradiciones, como que recordará usted que el rey mago holandés, Santa Claus, San Nicolás, viene de un remoto y exótico país llamado España, con productos exóticos como naranjas, vino y tal. Eso es una tradición desde la Baja Edad Media. Y efectivamente, yo creo que básicamente por una cosa. Entonces los cultivos europeos seguían siendo básicamente los que habían difundido los romanos. Y en el País Vasco, por el clima, se adaptaba mal a ese tipo de cultivos. Sí, el cereal, no había realmente industria. La gran salida para la población vasca era el mar, desde la pesca de la ballena, que todo se cazaba la ballena en el Cantábrico, hasta el bacalao, llegando hasta Islandia, y por supuesto las actividades comerciales y la navegación. Era la salida natural para una tierra que entonces era pobre, que no tenía industria y que no tenía otra salida. Y por supuesto los vascos son protagonistas hasta por lo menos Trafalgar con la figura de Churruca, son protagonistas en esa expansión. Vamos, de hecho, en el siglo XVI y XVII la mayoría de los navegantes que reseño son vascos, algunos curiosísimos por sus peripecias vitales. Voy a recordar una noticia que me venía a mí a la memoria. Estoy leyendo aquí el diario ABC del año 2015, que para hablar de este tema de los vascos en el norte de Europa, los marineros y balleneros vascos, Islandia derogó en el año 2015 una ley que permitía matar vascos y que se remontaba al siglo X, principios del siglo XVII, o sea, para que veamos de lo que estamos hablando. Trafalgar fue el final de la Marina española como protagonista de los mares y de los océanos en el planeta. A partir de Trafalgar ya no somos prácticamente nada. Bueno, pasa una cosa, más que Trafalgar en sí, eso lo tengo también estudiado y publicado, más que Trafalgar en sí es la enorme crisis que se desarrolla en España durante prácticamente el primer tercio del siglo XIX. Primero la invasión napoleónica, que es tremendamente destructiva, o sea, en términos relativos y absolutos, se producen por hambre, muerte en combate o represión. En términos absolutos y relativos tenemos mucha más destrucción y mucha más muerte que en la guerra civil.
Pero es que además se junta la emancipación americana, el comienzo de las guerras civiles entre carlistas y liberales. Eso, más que Trafalgar, es ese enorme bajón que supone para España e incluso para el sentido político, etcétera, etcétera. Hay una recuperación en tiempos de Isabel II que lo recoge muy bien Galdós, dedicándole un episodio de sus episodios nacionales, que es la vuelta al mundo de la Numancia. Luego inmediatamente, por desgracia, viene el 98 y luego ya pues el tremendo siglo XX, otra vez protagonizado por los enfrentamientos civiles. Pero hasta el final, y por eso he querido llegar hasta el siglo XX, curiosamente los marinos siguen siendo, y pongo algún ejemplo, formando buena parte de la vanguardia científica y tecnológica de España. Especialmente cuando en el siglo XIX España empieza a ver que se ha quedado atrás en la revolución industrial y que hay otros países de Europa mucho más punteros. Y ese es el punto decisivo. Otra cosa es que los problemas internos hayan desaprovechado muchas veces esas iniciativas. En el siglo XIX, piense que tenemos, aparte del que he citado, Joaquín Bustamante, Método de la Marina Submarina, tenemos a Peral, del submarino. Antes con gente como Monturiol, que también hizo, o Cosme García. O sea, hay inventores ahí, lo que falta es tejido industrial, lo que falta es una dirección. Incluso, curiosamente, todos estos inventores tropiezan con el problema de que la banca en España tarda en desarrollarse y o consiguen el apoyo del Estado o es muy difícil desarrollar inventos en España, pero no por falta de inventiva, sino por falta de apoyo hasta crediticio para iniciar esos gastos. Bueno, pues hoy hemos querido tan solo esbozar algo de este libro, de este Señores del Mar, de Agustín Rodríguez González, un libro publicado por La Esfera de los Libros, que yo recomiendo porque va a hacer que conozcamos algo más sobre uno de los grandes capítulos olvidados de nuestra historia, y es el que tiene que ver con lo que hicimos, que fue mucho y muy bueno en los mares y océanos de este planeta. Agustín, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias.